Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Oli, ¿qué vamos a trabajar? Contame. Pensaba empezar con estadística, que ¿Cómo sería el no? próximo tema. Ok. Entonces voy a copiar una tabla estadística. Permiso. Ok. ¿No? Este me sirve. Perfecto. Vamos a arrancar entonces primero con los datos. A ver dónde estoy acá. Necesitan mucho espacio. Ahí, cosas que me va a entrar la marca de clase. Sí. Entonces, después me voy a tener que comer esto, sí. Entonces lo bajo un poquito, dice. Intervalos de amplitud de a 10, desde el 10 hasta el 50, ok. Entonces 10 a 20, cerrado, abierto, 20 a 30, cerrado, abierto, 30 a 40, cerrado, abierto, y 40 a 50. Y la frecuencia absoluta 3, 5, 12, 10. Y por acá tengo todo lo otro, así que ya con esto estoy suficiente. Bueno, estos dos negros no andan ninguno, ¿no? Qué chasco me comí con estos marcadores. Este más o menos. Y listo, tengo 10 colores, voy a usar todos. Entonces el tema este de estadística. Este tema tiene algo en común con integrales. Y es que, al igual que integrales, estos ejercicios no tienen mucho misterio en los enunciados, ni interpretación del enunciado, ni sentarme a razonar si tengo que conectar cosas como en derivadas, recta tangente, ¿no? Que hay como relaciones entre la... Acá la verdad que no, acá es tipo integrales. O sea, hay un grupo de fórmulas que hay que saber, como en integrales, hay que poder completarlas correctamente, obvio, pero, hay un millón de cuentas, como en integrales, pero no tiene mucha interpretación el enunciado. O sea, si me dan los datos y me dicen anda a buscar la media o el promedio, bueno, tengo que agarrar la fórmula de la media y usarla. O si me hacen preguntas sobre, qué sé yo, la varianza, bueno, agarro la fórmula de varianza y la calculo. En eso se parecen mucho integrales. Lo que tiene es un montón de cuentas, un montón de cálculos. Creo que más que en integrales. Bueno, depende de lo que me pidan. Hoy voy a tratar de mostrarte en esta hora reloj que tenemos todos esos cálculos. Capaz que llegamos a algunos gráficos también. Como son tantos cálculos, yo este tema en particular ya tengo 2, 3, 4 ejemplos preparados que lo voy a estar mirando en el monitor todo el tiempo, donde ya tengo los cálculos hechos. Cosa de no estar una hora calculando y etcétera. Entonces esto es uno de ellos. Lo que vemos en este ejemplito son la cantidad de datos mínimo que necesito en algún ejercicio de estadística. Y los veo también agrupados en forma de tabla. Una tabla con dos columnas. Dos columnas que lo que están describiendo son un control de calidad de una empresa que fabrica baterías. Control de calidad donde se tomó una determinada cantidad de baterías
¿Cuántas baterías en total? De hecho, estos suman en total 30 baterías. Y de esas 30 baterías se midió en el control de calidad cuánto tiempo dura en horas cada una de esas 30 baterías, ¿no? Entonces, una por una, las 30, se anotó el tiempo que duraron y de ahí se armó esta tablita, donde parece que unas 3 baterías duraron entre 10 y 20 horas en total, contra estas 10 baterías que duraron mucho más, entre 40 y 50 horas. Esto es lo que vamos a estar trabajando en estadística. Cosas que ocurrieron en el pasado, de las cuales queremos sacar algunas conclusiones. Algunas de las cuales las conocemos muy bien de la vida cotidiana. Por ejemplo, de estas 30 baterías que duraron entre 10 y 50 horas, bueno, ¿cuál fue la duración promedio de esas baterías? ¿No? O sea, en promedio, ¿cuánto duraron? Ahí está, el promedio. Una de las 3 medidas de posición que vamos a tener que estudiar en lo que es toda esta parte de la materia. 3 medidas de posición. Ya veremos en detalle qué son, pero el promedio es una de ellas. O sea, me doy una idea más o menos qué serán las medidas de posición. Es como un resumen de toda una tabla. Un resumen dado en un solo número. El tiempo de duración promedio. 3 medidas de posición vamos a estudiar. Otras 2 similares al promedio. Y además 3 medidas de dispersión. Eso no lo usamos tanto en la vida cotidiana. Tienen sus propias fórmulas. La dispersión completa un poco la información que me daría el promedio. Quiero decir, ponele que, este ejemplo me encanta, lo uso siempre. Ponele que me voy a ir de vacaciones y estoy decidiendo en una empresa de turismo por 2 ciudades del mundo. No termino de decidirme cuál de las 2 ciudades voy a visitar. Y me estoy basando en la temperatura de esas ciudades. Yo quiero ir de vacaciones a alguna ciudad que tenga una temperatura promedio de 20 grados, ¿no? Pero las 2 opciones que tengo son 2 ciudades donde en ambas el promedio es 20 grados, efectivamente. Pero en la primera de esas 2 ciudades, todos los días del año hacen 20, 21, 19, 20, 22, 20, 18, 19, 20. O sea, todas temperaturas muy alrededor de los 20 grados. Como ocurre en nuestro planeta, en las ciudades que están cada vez más cerca de la línea ecuatorial. De hecho, son ciudades cuyas temperaturas en el año son muy similares. No tienen grandes saltos, grandes picos. O sea, tienen temperaturas promedio con una dispersión muy baja. Las distintas temperaturas no están muy dispersas. De manera tal que el promedio es 20 grados. Pero con picos de 3 grados bajo cero y 40 de térmica. No. Las ciudades ecuatoriales tienen una dispersión de temperatura más bien baja. En cambio, ciudades alejadas del Ecuador, como esta ciudad de Buenos Aires, donde estoy por lo menos yo, tienen una dispersión mucho más alta en sus temperaturas. Entonces el promedio entre 2 ciudades puede ser el mismo, pero la dispersión puede ser muy distinta, ya que se puede obtener el mismo promedio a partir de valores muy cerquitas entre sí, o sea, poco dispersos, o muy alejados entre sí, muy dispersos. Un ejemplo numérico muy sencillo. Yo puedo tener una nota promedio en una materia, entre 2 parciales, puedo tener una nota promedio de 7, sacándome en el primer parcial un 6 y en el segundo parcial un 8. Mi promedio es 7. Ahí tengo un promedio 7 con una dispersión baja, que quiere decir que mis notas están cerca del 7. En cambio, puedo tener un promedio de 7 con una dispersión alta. Por ejemplo, si en el primer parcial me saqué un 4 y en el segundo me saqué un 10. 4 más 10 es 14.
dividido 2 es 7. O sea, es el mismo promedio en los dos casos. Pero la dispersión es distinta. Bueno, la dispersión es otra de las cosas que vamos a estar estudiando. 3 medidas de dispersión que en el fondo la verdad es que son las mismas. Ya vamos a ver por qué. Y 3 medidas de posición, donde la más famosa va a ser el promedio, pero no va a ser la única, sino que va a haber otras 2. La mediana y la moda o el modo, como quieras llamarle. Todo eso es lo que vamos a estar estudiando en esta parte de la materia, por ejemplo con el caso de las baterías, donde quiero averiguar literalmente cuál fue el tiempo promedio que duraron esas baterías. Pero además también quiero conocer la dispersión. O sea, si más o menos todas las baterías duraron el mismo, no exactamente el mismo, pero un tiempo muy similar o tiempos muy distintos. En los exámenes se suelen hacer preguntas conceptuales relacionadas a la dispersión. Por ejemplo, si esto fuera literalmente un control de calidad, yo evidentemente necesito que el producto que estoy fabricando, las baterías, tengan una dispersión como muy alta o muy baja. ¿Qué dispersión necesito en las baterías? Baja. Claro, muy baja. No me sirve vender baterías donde la mitad te duran 2 horas y la otra mitad te dura 70. Aunque el promedio sí me sirva. No, busco dispersión baja. Atenti a esas preguntas de examen de índole conceptual. Solo hay que sentarse a razonar un segundo si acá quiero dispersión alta o dispersión baja. Pero bueno, antes de entrar en las fórmulas y etcétera, algo que vamos a hacer mucho acá en estadística es conocer vocabulario. Todas las cosas van a tener un nombre. Por ejemplo, la duración de las baterías, que es esto que estoy estudiando, que también podría ser la temperatura en distintos países o lo que sea, le vamos a llamar la variable estudiada. La variable, ni más ni menos, variable porque toma distintos valores. En este caso, entre el 10 y el 50. Entonces, empiezo con un poco de vocabulario. La duración, o lo que sea que estudiemos, le vamos a llamar la variable y la vamos a simbolizar con una letra X. Con frecuencia también la vamos a ver con un X sub I. O sea, con No se ve lo de arriba. A ver dónde estoy. Se ve a partir de duración. Qué raro, que no se ve ahí. Voy a subir un poquito. Ahí está. sí. Sí, está bien ahí. Qué raro, el Skype. Porque a partir de ahí, yo como me veo en el software de la cámara, que se supone que Claro. es lo mismo que se ve en el Skype, se supone, No, pero tengo bueno. el completo Skype igual. La variable. Las variables que vamos a estudiar son, en esta materia, puramente numéricas. O sea, no vamos a hacer estadística con, por ejemplo, variables como el sexo de las personas. Masculino, femenino, todo lo que quieras. O colores. Rojo, verde, azul. No, acá puras variables cuantitativas. Sí, o sea que viene de números. ¿Cuántos? Cantidad. Puras variables numéricas. Pero variables numéricas de 2 tipos distintos. Variables que son discretas o que son continuas, que tienen que ver con los conjuntos numéricos discretos y los conjuntos numéricos continuos. ¿Qué es un conjunto numérico discreto? Es un conjunto de números que puede o no ser infinito, pero que entre 2 valores del conjunto numérico no hay nada. Es un conjunto discreto. Como por ejemplo los números naturales, los que usamos para contar, el 1, el 2 y el 3. Eso es un conjunto discreto. Son infinitos los naturales. Puedo contar para siempre. Pero en los números naturales, entre el 1 y el 2, no hay nada. Absolutamente nada. Entonces, están asociados a veces a las cantidades, ¿no? La cantidad de cantidades de objetos, cosas por el estilo, cantidad de ovejas, cuando cuento la noche para irme a dormir, cuántas ovejas conté en total, puedo hacer estadística, pero cuento una oveja o cuento 2 ovejas. No hay una oveja y media. 1,3, 1,2, no. Ese es uno de los 2 variables que vamos a estudiar. Cuantitativa, o sea, números, pero discreta. En cambio, el tiempo
la temperatura, las distancias, son variables cuantitativas, pero continuas. Quiere decir que también son infinitas, pero entre dos valores cualquiera, en el medio siempre hay infinitos, por el tema de los números decimales y todo eso. Por ejemplo, el tiempo es una variable, es la variable cuantitativa continua por excelencia. El tiempo, porque entre dos valores de segundos, de minutos, de horas, lo que quieras, incluso de segundos, entre dos valores de segundos, en el medio siempre hay infinitos valores. Fíjate que así transcurre el tiempo. No pasamos del segundo 3 al segundo 4 de repente. Si fuera así, la vida se vería como esas películas en baja calidad o con baja potencia de bando de ancho de banda. Pero no, las cuantitativas son variables que en el medio de cualquier par de valores siempre vamos a encontrar infinitos. Ahora, ya sea que las variables sean discretas o continuas, se las puede agrupar, como en el caso de las baterías, en intervalos, que por un lado tienen que ver con no tener una tabla enorme, una tabla gigante. Fíjate que acá se estudiaron 30 baterías. Si a mí no me interesa una por una cada batería, ¿cuánto duró? Lo cual sería una tabla con 30 filas. Si a mí no me interesa eso, sino más o menos, entonces puedo agrupar esas 30 filas en, por ejemplo, 4 filas. En ese caso, tomo todos los valores de la variable que detecté, o sea, desde el 10 hasta el 50, y los agrupo en intervalos que tienen que tener obligatoriamente dos características. La primera, todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud, o sea, la misma cantidad de valores ahí adentro, que en este ejemplo son 10 valores exactos, del 10 al 20, del 20 al 30, acá no puedo saltar del 30 al 100, o del 30 al 31, no. Todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud. Cuando vienen los datos, va a ser así. Si los intervalos los armo yo, los tengo que armar de esa manera. Y otra cosa, detalle pero importante de los intervalos, es que abren cerrados, cierran abiertos. O bien empiezan con corchete, terminan con paréntesis. De esa manera evitamos que un valor, por ejemplo el 20, caiga en dos intervalos distintos. El 20, como acá tiene paréntesis, no está incluido. El 20 no está en ese intervalo. Está en este, el de abajo. Entonces, bueno, pequeño detalle. Corchete, paréntesis, y todos los intervalos, mismo tamaño. Eso en cuanto a la variable. Si la variable es continua, medio que no queda otra que agrupar los intervalos, o sea, que agrupar los valores de variable en intervalos. No queda otra porque en verdad entre el 10 y el 20 hay infinitos valores distintos. Aunque es cierto que solo medí 3 baterías. Pero como a ver, hay infinitos valores de tiempo entre el 10 y el 20. Entonces, las variables continuas siempre están agrupadas en intervalos, siempre. En cambio, las discretas, que son objetos que puedo contar con los dedos, tenemos la opción de agruparlas en intervalos si queremos, o bien de desplegar la lista completa. Total, entre un valor y el otro, no hay nada en el medio. Entonces están las dos opciones. Lo más frecuente es trabajar con intervalos en todas las variables, continuas o discretas. Da igual, o sea, no es ni más fácil ni más difícil. Las fórmulas son las mismas, pero es cierto que esto es lo más frecuente. Entonces ya quiero empezar con lo que vamos a ver más seguido. Variables cuantitativas, continuas y agrupadas en intervalos. La cantidad de observaciones de cada valor de variable, o sea, en este caso, las baterías, la cantidad de baterías, lleva el nombre de frecuencia absoluta. O sea, ¿con qué frecuencia observo que duren de 10 a 20 horas? Con una frecuencia de 3 baterías. Frecuencia absoluta. Y el símbolo suele ser o F de frecuencia a secas o F sub I, igual que la X sub I de la variable. Entonces,
Estos son los datos mínimos para empezar a calcular lo que sea. Los valores de variable, que puede ser continua o discreta, y los valores de frecuencia absoluta. Empiezo un poco ya con algunos cálculos, pero un cálculo mínimo. Yo acá sumé la cantidad de baterías, o sea, la suma de la frecuencia absoluta. En las fórmulas que estamos por ver, esa suma aparece constantemente, con el símbolo de n. O sea que n va a ser la suma total de frecuencias absolutas. Y como va a haber varias fórmulas que va a pedir la suma total de una columna, vamos a encontrar esas sumas con este símbolo. Esta especie de letra E, medio rara, que significa suma, sumatoria, sumar. En este caso, sumar frecuencia absoluta. Y la suma de la frecuencia absoluta recibe el nombre de n, por ponerle una letra cualquiera. Y en este caso, n vale 30. Tengo 30 baterías y ya. Estos son los datos mínimos y el vocabulario con el que arrancamos los cálculos que vienen ahora. Y el primero que voy a calcular, porque creo que es el que más conocemos de la vida cotidiana, es el promedio o la media, como se lo conoce también en el contexto de estadística, que es el promedio de toda la vida. Para poder calcular el promedio, este cálculo va a tener como símbolo una X con una barrita arriba, un símbolo cualquiera, que no tiene ningún significado de... En estadística estamos llenos de símbolos que no tienen ningún sentido específico. Solamente el símbolo estaba disponible y se usó. Y ya que estoy hablando de los símbolos en estadística... ¿Eso sería el promedio? Claro, exactamente. O la media. Ok. Hablando de los símbolos, te puede pasar, Oli, que si te pones a estudiar estadística con compañeros, compañeras de las otras cátedras, donde las fórmulas van a ser las mismas, casi, ya hablamos de ese casi, pero en general las fórmulas van a ser las mismas, los cálculos son los mismos, sí vas a observar que los símbolos no son los mismos. Porque en matemática en general, dentro de estadística, la simbología no está muy consensuada. Quiere decir, no se pusieron muy de acuerdo con qué símbolos usar para cada uno de los cálculos. Pero este en principio es uno que sí que usan todos, por lo menos todas las cátedras de esta cursada. La media o el promedio se va a calcular con una sumatoria, o sea, va a haber que sumar, y lo que hay que sumar es cada valor de variable, cada uno de estos, multiplicado por su frecuencia absoluta, cada uno de estos, y todo eso dividido el valor de n, o sea, la suma de las frecuencias absolutas. Para poder hacer ese cálculo, lo puedo hacer acá nomás en un renglón y voy sumando uno por uno. No es mala idea tampoco habilitar una columna nueva. Una columna donde uno por uno haga los cálculos de variable por frecuencia, o sea, este por este. Y luego, acá cuando tenga los 4 números, los sumo todos ahí abajo. Y eso va a ser la parte de arriba de la fórmula. No es obligatorio, pero simplifica mucho el trabajo. Por lo menos visualmente lo hace más cómodo. Yo voy a estar trabajando de esa manera. Vas a ver que después, dependiendo de quién esté haciendo la resolución, muchos directamente, en vez de habilitar una columna nueva, acá ponen el igual y empiezan a multiplicar este por este, más este por este, más... ¿verdad? Está perfecto. Vos hacelo como vos quieras. Ahora, me dicen que tengo que multiplicar este por este. Pero, pará, ¿cómo este por este? Digo, este es un 3, está todo bien. Pero acá, ¿a quién multiplico? Si eso, ahí hay infinitos números. Desde el 10 hasta el 20. Entonces, ¿cómo hago para multiplicar? Cuando una fórmula pide multiplicar por la variable, pero la variable es un intervalo, desde acá hasta acá. ¿Por qué valor se multiplica?
Resulta que por el valor del medio, justo el del medio, entre el 10 y el 20, el del medio es el 15. Por ese 15 multiplicamos cuando una fórmula pide multiplicar por x la variable, pero la variable está en un intervalo. Se multiplica por ese 15. Ahora, ese número del medio también recibe su propio nombre, porque esa es otra cosa. En estadística les encanta ponerle un nombrecito a todo. El nombre del número del medio es la marca de clase, y yo le habilito su propia columna, que aquí la estoy dejando a la izquierda, también su propio símbolo. El símbolo de la marca de clase es el mismo que el de la variable, porque en definitiva es el número del medio de los intervalos de la variable, pero para diferenciarlo del dato original de la variable se suele usar este símbolo, un prima, como si fuera el de las derivadas. X prima, nada que ver con las derivadas, ¿eh? Acá empezamos con el tema de simbolitos. Incluso dentro de esta misma cátedra, según el profe que te cuenta esta historia, podés encontrar que a la marca de clase le llaman así, o sea, X con un palito arriba, o a veces vas a ver que le llaman así, X con la C de clase arriba. El que quieras. Yo por lo que estoy viendo se utiliza este más seguido, así que yo voy a usar este, y la marca de clase para el primer intervalo es el 15, en el segundo es el 25, y acá completé todas las marcas de clase. A partir de ahora, cada fórmula que hable de X y X sea un intervalo, se sobreentiende que en realidad estamos hablando de la marca de clase. Yo creo que no vale la pena tener un resumen con dos fórmulas distintas. Una que diga X así y otra que diga X marca de clase. A ver, se sobreentiende. Si X es un intervalo, no queda otra que usar la marca de clase. Pero en las hojas de fórmulas sí que lo vas a encontrar así, ¿eh? Vas a encontrar dos fórmulas para el promedio, según si la variable está o no agrupada. Si mirás las dos fórmulas son la misma, en realidad. Solo que una usa la marca de clase, la otra no. Cosas de la estadística. Así que resuelto el tema de cómo multiplicar X por frecuencia absoluta, voy a empezar con esas multiplicaciones. La primera va a ser 15 por 3, que es 45. Y la segunda, 25 por 5, que son 125. Dije que iba a mirar los números, y ya los estoy calculando de nuevo, los voy a mirar. Este lo tengo, este lo tengo. El próximo entonces es 420 y el último me animo, son 450. Ahí ya tengo todas las multiplicaciones de variable por frecuencia. Lo que quiero es la suma de esos cuatro números, porque lo pide la fórmula del promedio. La suma es igual a, ¿dónde estoy? 1040. Así que ya puedo calcular el promedio, que es la suma de esta columna, o sea, 1040, creo que lo voy a dejar por acá. No sé si se está viendo acá abajo. ¿Hasta ahora se ve? ¿Hasta acá eso? Sí. ¿Hay un número abajo? Sí, acá ya escribí 1040. Abajo del 1040 hay un número abajo. Ah, no, ahora abajo de este no hay nada. Okay. Ahora hay uno. No, sí. ¿Ahí se ve? No. Ahí está, entonces lo voy a hacer acá. Ok. El número de abajo de 1040, n, el que pide la fórmula, o sea, la suma de frecuencias absolutas, S30. Creo que acá entonces sí se ve. Por el último, sí. 1040 dividido 30, esto es igual a, ¿dónde estoy? 34,67. Y ese número es el tiempo promedio de duración de estas baterías. Pero en general, no solo en el ejemplo de las baterías. Estoy diciendo que este número es tiempo, son horas. Quiere decir que el promedio da como resultado la misma unidad que la variable.
Si son horas, el promedio son horas. Ok. Si esto es metros, el promedio son metros. Cuando toque que sea precio de alquiler, este es el precio del alquiler promedio. O sea que estas 30 baterías, en promedio, duraron 34,67 horas. ¿Dudas hasta ahí con el promedio? La fórmula, la esa, sería todo junto. Significa O sea, sumar, literalmente. ok. O sea Sum- que si hago directamente en la tabla el XI por FI, no hace falta tipo después volver como multiplicar, no sé cómo sería, tipo ahí en la fórmula. no, para nada, ya los Solo multipliqué iría acá. ese número. Claro, Ok, esto quiere que sume todas las multiplicaciones. Yo hago ok, todas las multiplicaciones y después las sumo. ok, perfecto. Quiere decir, por otro lado, que toda fórmula que hable de una sumatoria significa que puede ser buena idea habilitar una columna nueva. De hecho, como en este caso, la sumatoria de estas dos cosas, y me hago una columna con esto, XI por FI, para todas estas. Después la Ok. sumo. La media o el promedio es una de las 3 medidas de posición. O sea, medidas que tratan de, en un solo número, resumirme toda la tabla. Ni más ni menos. Pero no es la única. Hay otras dos, que ni siquiera tienen una fórmula, sino que se calculan un poco más, ¿cómo decirlo? No quiero decirlo así, pero es exactamente lo que hacemos, por lo menos en esta cátedra. Se calculan a ojo, literalmente. La primera, la más a ojo, es la moda o el modo. La moda o el modo, viste que en estadística no solo se le pone nombre a todo, se le ponen 2 nombres, por las dudas. Sí. La media o el promedio. No sea cosa de que te falte uno, ¿no? La moda o el modo. La moda o el modo es el valor de variable con mayor frecuencia absoluta. O sea, de toda esta cantidad de horas, la que tiene más alto el número de esa columna. Que encaja bastante bien con nuestro concepto de moda de la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando uno dice que el color amarillo está de moda, es porque lo veo en todos lados. Acá la idea es la misma, pero de hecho no solo lo veo en todos lados, acá la moda es el que más veo. O sea, el valor de variable, usando el vocabulario de este tema, el valor de variable, o sea, el de esta columna, que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, que tiene el número más grande acá. Entonces, Oli, ¿qué intervalo en este ejercicio es el intervalo modal, o el intervalo de la moda, o el intervalo del modo? ¿Cuál de esos 4 es? El 30-40. Y listo, eso es todo, acerca de la moda. Es el que tiene mayor frecuencia absoluta, entonces es el 12. Se dice que este es el intervalo modal. Voy a escribir, aunque sea un poco de esto. Intervalo modal de 30 a 40. Comentarios sobre la moda. Puede existir más de una moda o más de un modo. O sea, si este vale 12 y el de arriba vale 12 también, ¿cuál de los dos es la moda? Ah, no, ambos. Ambos. Es como si hubiera 2 colores de moda, el amarillo y el rojo. Están de moda los dos. En ese caso se puede decir que la variable es multimodal. Multi, muchas. Modal, muchas modas. Puede tener más de una. Como mínimo una va a tener, evidentemente, porque siempre hay un número, por lo menos uno, que es más grande que los demás. Puede ser más de uno, es cierto. En este caso es uno solo, 30-40. Fíjate que el promedio y la moda no son lo mismo. Las definiciones son distintas. Sin embargo, lo normal es que sean valores más o menos similares. Y en este caso, de hecho, el promedio es un número que está justo adentro del intervalo modal. Suele ser así. Si no está justo adentro, está justo arriba o justo abajo. No es imposible que la moda esté acá arriba y el promedio esté allá abajo.
En ese caso es posible, y de hecho podemos explicarlo. Eso ocurre porque la dispersión es altísima. Pero estamos hablando de casos súper extremos. Lo normal, con dispersiones típicas, es que la moda y el modo, perdón, que la media y el modo sean valores más o menos cercanos, realmente. Hasta ahí lo de la moda. Hay una tercera medida de estas, de posición, o sea, que resumen la tabla en un solo número, que es la mediana. La mediana es un valor de estos también de horas, o sea, valor de variable, porque por cierto el intervalo modal, al igual que el promedio, son valores de variable, son horas, son estos que están acá. La mediana también es alguno de estos intervalos tal que divide todas las frecuencias absolutas justo a la mitad. O sea, acá hay 30 baterías. La mediana es el tiempo, un valor de tiempo en horas, tal que 15 baterías duraron menos y las otras 15 duraron más. La mediana es quizá el valor más objetivo en cuanto a que es literalmente el valor del medio. Mediana. El promedio no necesariamente hace eso. El promedio son 34 horas. Pero eso no significa que 15 baterías duraron menos de 34 y las otras 15 duraron más. No, para nada. Lo mismo la moda. Es el que más se repite. Pero el que más se repite puede ser un valor que hace que 29 baterías queden por debajo. Porque bueno, se repetía más aquel. Esto es entonces la mediana. Un valor de variable tal que divide las frecuencias absolutas justo a la mitad. Pero para obtener la mediana sí que hay que hacer algún calculito mínimo. Luego vamos a hacer algo medio a ojo, como con la moda. Pero la mediana necesito leerla ordenando primero las frecuencias absolutas de una manera específica que recibe su propio nombre, la frecuencia acumulada. Así que le voy a habilitar su propia columna. La frecuencia acumulada además tiene un símbolo, cuando no, F sub A, frecuencia acumulada. Cuidado que F sub A, frecuencia acumulada, no es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es F a secas o F sub I. Con A es la acumulada. Y la manera de calcular las frecuencias acumuladas es a cada valor de frecuencia absoluta le sumo todos los valores anteriores de frecuencia absoluta. O sea, cada número de esta columna tengo que sumarle todos los números que están justo arriba. Excepto el primero. Claro, que arriba no tiene nada. O sea, el primero se repite igual en la frecuencia absoluta que en la frecuencia acumulada. Si este es 3, este es 3. Okay. Pero ya a partir del segundo, el 5, tengo arriba para sumarle el 3. Entonces ahí está, 5 más 3. 8 es el valor de la frecuencia acumulada para el intervalo de 20 a 30. Luego el próximo es 12. Le sumo 5 y le sumo 3. Entonces 12 más 5 más 3 es en total 20. Y para el último, que es 10, le sumo todos los anteriores. O si querés, es lo mismo. A ese 10 le sumo el último valor de frecuencia acumulada, que ya sumó a todos los anteriores. Porque ese 20 se obtiene sumando a estos 3. Entonces para el 10 puedo sumar estos 3 al 10. O al 10 le sumo 20, que es lo mismo. En este caso, si a 10 le sumo 20, me quedan estos 30. Ese 30 coincide, no casualmente, con ese 30. Tienen que ser el mismo número. Porque en definitiva, en la frecuencia acumulada están las mismas 30 baterías. Solo que ordenado de otra manera. Un poco más raro, si se quiere. Pero son las mismas 30, así que si esto es 30, acá me tiene que dar 30. Si ahí no me da 30, verifico la suma que estoy haciendo, que me comí alguno, nada más. Ahora,
En esa columna de frecuencia acumulada, en esta, voy a ir a buscar la mediana, que es un valor de variable que divide las 30 baterías a la mitad, y la búsqueda empieza por ahí. La mitad de las 30 baterías, o sea, la mitad del número n sobre 2, creo que lo quiero dejar por acá. N sobre 2, en este caso es 30 sobre 2, o sea 15. Esa es justo la mitad de todas las baterías. Entonces, para poder encontrar a la mediana, que va a ser uno de esos 4 intervalos, voy a buscar ese 15 en la columna de frecuencia acumulada, barriendo esa columna de arriba hacia abajo, hasta que encuentro el primero de esos 4 números, de arriba hacia abajo, el primero donde adentro hayan 15 baterías. No tienen que ser exactamente 15. Por ahí sí, justo es 15. No, pero que sí adentro haya 15 baterías. Entonces, acá hay 3 baterías, no hay 15. Sigo buscando. Ahí hay 8 baterías, no son 15. Sigo buscando. Acá tengo 20 baterías. Listo. Adentro de esas 20 sí, entran 15. Entonces, ese 20, que es el lugar donde encuentro las 15 baterías, ese 20 señala el intervalo mediano o el intervalo de la mediana, que casualmente vuelve a ser el intervalo de 30 a 40, tal como la moda, y el mismo intervalo que contiene al promedio. Te digo, no siempre caen los 3 en el mismo, pero no deberían caer muy lejos tampoco. De hecho, lo más frecuente es que los 3 sí caigan en el mismo. Por lo menos es más frecuente que obtener 3 distintos. Entonces, en este caso, el intervalo de mediana vuelve a ser el de 30 a 40. Estas 3 medidas son las 3 medidas de posición. Resumen la tabla en un solo número. Y también se las conoce como las medidas que le informo a mi jefe cuando quiere que le haga un informe sobre la tabla, pero no quiere fumarse la tabla entera. El jefe te manda a hacer la tabla, pero después no quieres que le muestres la tabla entera. Quiere que se la resumas en un número. Entonces ahí está. El único número que le informo de todo el trabajo que hago es, no sé, el promedio. O la moda. O la mediana. O los 3. Pero no la tabla entera. Lo resumo en un solo número. Medidas de posición. ¿Duda hasta aquí con estas? No, bien. Bien. Hablemos entonces de las otras 3 medidas. Las de dispersión. Que ya sabemos que son números que tratan de indicarnos qué tanto se parecen los distintos valores de variable entre sí. O sea, si son todos más o menos cercanos al promedio, o si más bien están todos en cualquier lado lejos del promedio. Voy a necesitar un poco de lugar, capaz que no. También son 3. La primera de estas 3 medidas de dispersión, acá tengo más espacio, lo voy a usar. La primera se llama la varianza. Los símbolos de la varianza pueden ser... Todavía no vi la hoja de fórmulas de este año, de hecho. Después te voy a pedir que me la reenvíes cuando tengas un minuto, no hay apuro. Pero los símbolos de la varianza pueden ser una letra del alfabeto griego, que es esta, que es una especie de número 6, pero con la antenita de arriba caída. Creo que es Rho del alfabeto griego, no viene al caso. Como sea, el símbolo tiene un cuadrado también, varianza. O lo puedes encontrar también con una letra S. Nada que ver, te digo. El símbolo que se les antoja. Pero con un cuadrado también, eso sí. La varianza es un valor que busca literalmente informarnos qué tanto se parecen todos los valores de variable entre sí. O
más preciso aún, qué tanto se parecen al promedio, a la media. Para calcular la varianza, vamos a tener, por un lado, en esta cátedra vamos a tener en cuenta si las baterías que estamos estudiando son el total de todas las baterías de la fábrica, o si solamente son una muestra de esas baterías. Como en nuestro caso, por ejemplo, que sería un control de calidad, donde tomamos solamente 30 baterías. Esto también se puede nombrar como si la tabla incluye la población total de lo que sea que estoy estudiando, por ejemplo, las baterías de una fábrica, ¿son todas las baterías? O si es solamente una muestra. Entonces voy a poder calcular varianza poblacional o varianza muestral. La diferencia es ínfima, o sea, es prácticamente la misma fórmula. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Para el caso de la varianza muestral, que es la que estoy trabajando acá, vamos a necesitar una sumatoria. Una sumatoria, o sea, le vamos a habilitar su propia columna fija. Y lo que va a haber que sumar es cada valor de variable, las X, que ya sabemos que si son intervalos usamos la marca de clase, a cada valor de variable le vamos a restar el valor de la media, el promedio, o sea que sí, si te piden la varianza, primero vas a tener que calcular la media, el promedio, luego a esa resta de variable menos promedio se eleva al cuadrado, se multiplica por la frecuencia absoluta, y a todo ese cálculo se lo divide por n, el total de baterías, la suma de frecuencia absoluta, el mismo n que hay abajo, y acá viene la diferencia. Si lo que estoy estudiando, si el ejercicio es una muestra de la población total, como esas que son solo 30 baterías de toda la fábrica, entonces esto divide por n-1. Quiere decir que en vez de dividir por 30, voy a dividir por 29. En cambio, si lo que estoy estudiando es la población total, y eso depende del enunciado del ejercicio, obvio, me lo tienen que aclarar, yo qué sé, si es la población o es la muestra. Te lo aclaran, sí que te lo aclaran. Si se aclara que es la población total y no una muestra, o sea, si esto fueran todas las miles de baterías de la fábrica, entonces divide por n a secas. Sutil diferencia, o sea, no hay gran diferencia en los cálculos, pero no da el mismo resultado. Es muy chiquito la diferencia en los dos resultados, de hecho, pero no es el mismo resultado, así que una de las pocas gracias de estadística es, en la varianza, ver si lo que estoy estudiando es toda la población o solamente una muestra. Entonces decido si pongo n o n-1. Nada más. Ojo que eso, por lo menos el año pasado, en las hojas de fórmula, estaba aclarado, Estaban las dos fórmulas, de hecho. O sea, decía varianza muestral, divide por n-1, y varianza poblacional, divide por n. O sea, ni siquiera hay que saberlo de memoria, pero sí hay que saber si lo que estoy estudiando es toda la población o solo una muestra de esa población. Dicho esto, como en este caso yo tengo una muestra, son solo 30 baterías, porque te conté al principio que esto era un control de calidad, dándote a entender que no son todas las baterías, solo es una muestra, que es la manera en la que se hacen los controles de calidad, por lo general. Entonces en este caso vamos a dividir por n-1. Es lo de menos, es dividir por 30 o por 29. Acá el dolor está allá arriba. Es la brutal cantidad de cálculos que tengo que hacer. Es una resta entre valor de variable y mediana, o sea, una resta entre cada uno de estos y la media. Recién dije mediana, quise decir la media. A esa resta la elevo al cuadrado, la multiplico por frecuencia absoluta y ya está. Eso es toda la parte de arriba. A esos 4 valores después los sumo. Yo evidentemente le voy a habilitar su propia columna, aunque vas a ver en la cursada la locura que es cuando eso lo calculan directamente en un solo renglón. Pero está bien, es lo mismo. Hay que hacerlo de la manera que más cómodo te resulte a vos.
Y lo que más cómodo me resulta a mí, y que aparte me es un poco más didáctico, es habilitarle su propia columna. Como acá ya no tengo más espacio en la columna, porque puse la fórmula ahí arriba en vez de ponerla acá abajo, entonces voy a habilitar la columna por acá. XY menos media, cuadrado, frecuencia absoluta. Esta columna se va a formar para cada uno de estos valores, restarle la media, 34,67, o sea, el primer cálculo va a ser literalmente 15 menos 34,67. Todo eso al cuadrado multiplicado por 3, la frecuencia absoluta. De hecho, te cuento que mucha gente habilita 3 columnas para hacer eso, no una. Cosa que la verdad que no está mal. Al menos visualmente es muy fácil de corregir. O sea, una columna solo para la resta. Después una columna para elevar la resta al cuadrado. Y después una columna para multiplicar por la frecuencia absoluta. De nuevo, como quieras, como te sea más cómodo a vos, yo tampoco voy a exagerar, a mí con una columna me alcanza, sobre todo porque ya los tengo calculados. Entonces, para la primera fila, si hago todas estas operaciones que describí recién, para el primer valor me va a dar 1160,7. El segundo es este otro numerote. Para el tercero tengo 1,3. Y el último es 1067. Por otro lado, la suma de esos 4 números me queda así. Fíjate estos 4 números, Oli, los 4 resultados. Hay uno de esos 4 que es brutalmente distinto a los otros 3. ¿De cuál estoy hablando? 1,3. Exacto. Es el más chiquito, ¿no? Sí. ¿Viste a cuál de los 4 intervalos corresponde? A ese. Al más grande, ¿no? Claro, ¿qué tenía de interesante ese intervalo? Mira, ahí adentro, ¿quién está? La media. Ah, El la media. El promedio está ahí adentro. La moda y la mediana de casualidad también, pero el promedio está ahí adentro. Y digo el promedio porque esta fórmula resta al promedio. No es casualidad que ese sea el más chico. Lo que esta fórmula trata de dar es un número, que ahora estoy por obtener, me falta una cuenta, pero trata de darnos un número que exprese la distancia de todos los valores, la distancia al promedio. No es casualidad que el tercer intervalo es el que dé un número más chico. Eso prácticamente se puede interpretar como que ese es el intervalo que está más cerca del promedio. Y de hecho es literalmente el intervalo que contiene al promedio, a la media. Para cerrar ese paréntesis del tema de la distancia al promedio, esta fórmula se construye a partir de esa resta, la resta de cada valor de variable restado con el promedio. Y la resta, Oli, es la manera de calcular distancias. Si yo quiero la distancia entre dos números distintos, la distancia entre el número 2 y el número 8 son 6 unidades. Y ese 6 se puede obtener restando 8 menos 2. La resta expresa distancias. Esta fórmula literalmente está buscando la manera de expresar distancias. Distancias hacia el promedio. Distancias entre la variable y el promedio. ¿Por qué lo eleva al cuadrado y lo multiplica por la frecuencia absoluta? Eso ya es tema de otra vida, porque ni siquiera en esta materia nos interesa. Lo último. El cálculo finalmente de la varianza, voy a usar el primer símbolo. Me pide toda esa sumatoria, o sea, 2696,5 dividido
Y voy a escribir la división así para el costado, porque creo que si la escribo para abajo no se va a ver, ¿no? A ver. No sé No, cómo. para el costado ponerlo. Va para allá, ¿no? Este renglón sí se ve por lo menos Sí, ese sí. al límite. Esta cuenta la tengo que hacer literalmente, entonces 2696.5, que es la sumatoria, dividido n-1, porque esto es una muestra, entonces no voy a usar el 30, voy a usar 29. Ok. Te digo que la parte de dividir por n o por n-1 me da igual, no me cambia nada. El tema es la sumatoria brutal. Todo esto es igual a 92,98. Fíjate que si en vez de dividir por 29, divido por 30, o sea, si en vez de una muestra fuera la población total de baterías de la fábrica, la varianza da 89,9. No hay mucha diferencia entre el 89 y el 92, pero en la nota del examen sí hace diferencia, no es lo mismo si es una población que una muestra. Ahora lo último para ir cerrando las otras dos medidas de dispersión, que en realidad arrancan de esta misma. ¿Te acordás que las tres medidas de posición, media, moda, mediana, daban en la misma unidad que la variable? Si es horas, acá me dan horas. Si Sí. son metros, me va a dar metros. ¿A vos te parece que ese 92,98 pueden ser horas? No. Estoy de acuerdo, no pueden ni en pedo ser horas en este ejercicio. ¿Por qué no pueden ser horas? Porque no entra dentro de los intervalos de ninguno. Total, sí. O sea, la batería que más duró 50 horas. ¿Cómo va a haber unas 92 horas? No, tal cual. La unidad de medida de la varianza no es la misma que la variable, sino que es la unidad de la variable pero al cuadrado. Cualquiera. O sea que esas 92 son horas al cuadrado. Cualquiera total. Te digo que a veces Ok. esto pueden ser dólares en un ejercicio de la guía que es un alquiler de no sé qué. O sea, estos son dólares al cuadrado. Cualquiera, quiero decir que lo ideal sería que la varianza, o sea, esta medida de dispersión, caiga en la misma unidad que la variable. Y esto no es una idea mía, sino que de hecho fue un problema en la estadística real y se solucionó de una manera como se soluciona todo en la estadística. Lo atamos con alambre, así nomás. Este número, la varianza, que está en la unidad al cuadrado, lo que se hace es calcularle la raíz cuadrada y me da una medida de dispersión nueva, la segunda. Además de la varianza, el desvío estándar. ¿Qué es el desvío estándar? Literalmente la raíz cuadrada de la varianza. Todo para solucionar el tema de la unidad de medida. Que vuelva la unidad de medida a horas. O a lo que sea la unidad original de la variable. Entonces, me voy a venir hacia este costadito. Y te digo que literalmente el desvío estándar tiene como símbolo el mismo que la varianza, pero sin el cuadrado, cualquiera de estos dos, y el cálculo, literalmente la raíz cuadrada de la varianza. Ese cálculo sí que se puede hacer, ese nada que ver con toda aquella sumatoria horrible, que es donde se trabaja. En este ejercicio, esto va a ser la raíz cuadrada de 92,98. Y esto es... Se usa el mismo símbolo, solo que sin el cuadrado. Sí, porque es literalmente eso. La raíz cuadrada de aquel símbolo.
La raíz cuadrada de aquel cálculo. Mismo símbolo, sin el cuadrado. Porque en serio, esta historia que te conté, de que se inventa el desvío estándar para corregir el tema de la unidad al cuadrado, es literalmente el motivo por el cual se inventó el desvío estándar. Corregir el tema de la unidad de medida. La raíz de eso vuelve a ser 9,64. Eso sí son horas. Me cierra mucho más, porque son 9 horas. ¿Qué son esas 9 horas? Algo así como la distancia que existe en promedio al valor promedio. Lo sé, usé la palabra promedio 2 veces. Es que es así. La varianza son las distancias al promedio. Y esto también, pero en la unidad de medida de la variable original. Me cierra mucho más. Quiere decir que más o menos, o sea, no hay en promedio un desvío mucho mayor a 9 horas, ¿no? En todas las mediciones de las baterías. O sea, en promedio duran 34 horas. Con un desvío estándar de 9. Está bien, me cierra. Yo creo que igual si el promedio es 34 y el desvío es 9, me parece que es un desvío alto para un control de calidad de baterías. La verdad, si el promedio es 34, el desvío tendría que ser un poco más bajo, ¿no? Me suena que es alto. ¿Será un desvío alto? ¿No será un desvío alto? O sea, ¿la dispersión es alta o la dispersión no es alta? Es un poco subjetivo este número para decidir si la dispersión es alta o es baja. La dispersión es 9 horas. ¿Pero eso es mucho o es poco? No sé, es subjetivo. Pero se inventa una tercera medida de dispersión para borrar la parte subjetiva. Para decidir si ese número es mucha dispersión o poca dispersión. Entonces la última de las 3 medidas de dispersión, ¿dónde la voy a dejar? Porque al promedio lo necesito. 34,67. Ahora sí. La última de las 3 medidas de dispersión. Este no lo sé, es mi favorito. Es el coeficiente de variación. El único que tiene un símbolo como la gente. CB. CB. Coeficiente de variación. No letras raras, X barritas, no. CB. Y el coeficiente de variación se calcula dividiendo el desvío estándar sobre... ¿Y qué símbolo usé para el desvío estándar? Voy a usar el mismo, así esto entra bien por los ojos. Porque después la hoja de fórmula en blanco y negro no dice mucho, pero estos están todos conectados entre sí. Ahí está. Calculamos el coeficiente de variación dividiendo el desvío estándar sobre la media. Son 2 números que ya tengo a esta altura. El desvío es 9 y pico, la media 34 y pico. Ahora, el coeficiente de variación siempre da un número decimal. Siempre. Porque el número de arriba siempre es más chico que el de abajo, pero siempre. Y ese número decimal que da como resultado 0,28, 0,27, queda más lindo expresarlo en porcentaje, como un número no decimal, sino un número entero, o no entero, pero por lo menos con parte entera distinta de 0. O sea, en vez de 0,25, 25%. Para poder hacer eso, simplemente se multiplica por 100, cosa que, por cierto, lo hacemos todo el tiempo en probabilidad. Este otro tema que creo que va a entrar ahora. Entonces, por eso la fórmula también ya multiplica ahí por 100 directamente y pone el símbolo de porcentaje, que quiere decir esto va a dar en un porcentaje, y en este caso va a ser, ahora sí me voy para el costado, la media era 34,67, el desvío 9,64, cosa que ya multiplicado por 100 nos va a quedar 9,64, 34,67, multiplico por 100,
27,8. ¿Se verá por acá? Por lo menos acá. Sí, entró. El coeficiente de variación. Un número porcentual, que en realidad viene de usar el desvío estándar. Y de usar también a la media. O sea que, por otro lado, si en un ejercicio de examen me piden el coeficiente de variación, me condenan a hacer un camión de cálculos. Tengo que calcular la media, que es el promedio. Tengo que calcular el desvío estándar, que viene de la varianza. Y se pide muy seguido por todo eso. Ahora, ese número, ese porcentaje, se considera que si es menor o igual a 20%, entonces esta muestra es homogénea, o bien la dispersión es baja. Son todos valores cerquita del promedio. En cambio, si el coeficiente es mayor al 20%, como en este caso, 27,8, se considera que la muestra no es homogénea. O sea, la dispersión o la variabilidad que tanto varían es muy alta. Que es lo que a mí me parecía con un desvío de 9 horas y un promedio de 34. A mí subjetivamente me parece que si el promedio es 34 horas, un desvío de 9 es muy alto, porque si a los 34 le resto 9 horas, tengo baterías que duran muy poco. Y si a 34 le sumo 9 horas, tengo baterías que duran mucho. A mí me parecía un desvío muy alto, pero ahora tengo las pruebas. Ya no es lo que a mí me parece, porque ese número está consensuado. O sea, es un número que también es subjetivo, pero no es el que a mí me parece. Es el que nos parece a todos. Todos nos pusimos de acuerdo. Yo ese día no fui, me quedé dormido. Todos se pusieron de acuerdo en que si ese número es menor al 20, la dispersión es muy alta, es muy baja. Y si ese número es mayor al 20, la dispersión es muy alta. Eso completa las 3 medidas de dispersión, que en el fondo todas vienen de la varianza. O sea, ahí lo difícil es la varianza, porque después ¿esto qué es? Una raíz cuadrada. ¿Y esto qué es? Una división. O sea, el trabajo en las medidas de dispersión está en la varianza. Así como en las medidas de posición, el trabajo estaba en la media, el promedio. Si la muda la sacamos a ojo. Y la mediana solo hubo que habilitar esta columna. Entonces, medidas de posición son 3. La picante, el promedio. Medidas de dispersión son 3. La picante creo que es la varianza. Pero en total son estas 6. 3 y 3. ¿Dudas hasta aquí? No, bien. Por hoy vamos a cerrar hasta acá entonces, que hoy tengo historieta de reloj. Pero te digo que metimos casi todo, ¿eh? Lo único que no entró, así la próxima, si me llego a olvidar, retomamos desde ahí. Haceme acordar, por favor. O, por si querés ya chusmearlo en la teórica, porque lo que queda es un detalle más o menos simple. Lo último que quedó es que la moda y la mediana también se las puede observar gráficamente en 2 gráficos que se pueden hacer con toda esta información. Uno es el histograma, un gráfico de barras verticales que a los medios de comunicación les encanta. Ya en tu vida has visto 700.000 histogramas. Las barras verticales más altas o más bajas. Y el otro es la ojiva de frecuencias acumuladas, que es un gráfico de puntos. Ni siquiera son barras. Puntos sueltos. Esos gráficos se calculan, son gráficos con un eje horizontal y un eje vertical, donde, por ejemplo, el histograma, el eje horizontal, son estos 4 intervalos. Y el eje vertical es la frecuencia absoluta. Eso es todo. El otro de los gráficos usa como eje horizontal la marca de clase y como eje vertical la frecuencia acumulada. Eso es todo. Buscalo si querés en la teórica y eso. Okay. Porque con eso cerramos el cuentito completo de lo que es estadística. Algo tipo integrales, ¿no? No tiene mucho análisis, pero hay que tener paciencia y ser muy ordenadito, muy prolijo en la brutal cantidad de cálculos que hay que hacer. Eso es todo.
¿Dudas, Oli? ¿Cosas pendientes? No, bien. Very good. Hasta aquí estamos entonces. Bueno, La próxima seguimos con esto o con lo que quieras. dale. Si en algún momento vamos a preparar también probabilidad, te voy a Sí. pasar los links a 2 videos que tengo de probabilidad Dale, en mi así adelanto canal un poco. para que los vayas adelantando, porque probabilidad es todo al revés que esto. Todo al revés que esto. En probabilidad hacemos una suma y una multiplicación. Pero, ¿qué hago? ¿La suma o la multiplicación? Para decidir si es la suma o la multiplicación, 3, 4 horas vamos a hablar, a leer enunciados, a analizar, a razonar, todo al revés que esto, absolutamente. Entonces vale la pena ir adelantando un poco, por lo menos para conocer el vocabulario, saber que hay distintos tipos de sucesos, que Sí. dependen de una cosa de la otra, nada más. Como quieras, como siempre, no es obligatorio ni mucho menos. Yo te los paso, lo dejo ahí a tu criterio. Ok, dale. Que Buenísimo. tengas muy buena tarde. Nos vemos la próxima. Gracias, Bye igualmente. bye.